Paz a ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos a esta segunda sesión de nuestra materia de hermenéutica bíblica. Vamos a hacer una oración para comenzar, hermanos. Te bendecimos, Padre, porque nos has permitido tener un buen descanso, un agradable descanso, y queremos pedirte, Señor, que en el inicio de actividades de este día, tú nos puedas acompañar con tu Espíritu, Señor. Acompáñanos a todos, también que tu bendición sea para cada uno de los que estamos aquí, nuestras familias y también nuestra iglesia, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a retomar nuestro tema, como lo habíamos dejado el martes pasado, y nos quedamos en esta parte donde estábamos considerando Eh, ¿qué queremos decir y cómo se construye el horizonte común de comprensión? Este, Voy a estar señalando algunas cosas que tienen que ver con la interpretación en general, y esto nos va a ayudar también a estar encontrando los enlaces en nuestro tema de hermenéutica, pero también con las bases que tienen que ver con la exégesis y con la interpretación. Finalmente, todo es interpretación, solamente que habíamos dicho al inicio, el día martes, que hermenéutica en sentido estricto es la teoría de la comprensión, pero no está desligada, por supuesto, de los quehaceres de la exégesis y tampoco de los principios básicos de la interpretación en general. Así es que vamos a ir sumando aspectos y elementos que nos ayuden a hacer justamente estos enlaces. Muy bien. Eh, una de las cosas que todo intérprete, que todo hermeneuta tiene que tener en cuenta, todo estudiante de la Biblia, es cómo es que se genera el texto bíblico. Esto que ustedes están viendo en este momento constituye lo que es el proceso común de lo que va a ser la formación, especialmente de los textos narrativos. En la Biblia, aunque tenemos una diversidad de géneros literarios, el género más abundante va a ser el género narrativo. Entonces, lo que ustedes están viendo en este momento es el proceso de cómo estos materiales narrativos, cómo estas grandes secciones narrativas de nuestra Biblia se van construyendo. Muy bien, el orden sería el siguiente. Primero, o en primer lugar, tenemos la experiencia, y que esta experiencia tiene, por supuesto, un elemento objetivo y un elemento subjetivo. Si estamos hablando de la revelación divina, entonces algo ocurre. Tenemos allí un evento, tenemos un episodio en donde el ser humano experimenta la presencia de Dios. Pero experimentar la presencia de Dios ya viene mediada por las facultades que en este caso tiene el ser humano. Si hablamos de Moisés, entonces hablamos de la experiencia de Moisés en este contacto con Dios, en este llamado que Dios le hace para liberar a su pueblo, y tenemos ahí un conjunto de episodios que van constituyendo para Moisés las experiencias del contacto con Dios. Ahora, ¿por qué tiene un elemento objetivo, un elemento objetivo y un elemento subjetivo? Lo subjetivo siempre es la interpretación. Tenemos el episodio, por ejemplo, la zarza ardiente, ¿no? El Señor llama a Moisés a subir a aquel monte, y la visión que tiene Moisés al llegar a cierto lugar de ese monte es ver una zarza ardiendo, que finalmente no se quemaba, y que tenía ahí un fuego que iluminaba toda esa cercanía, y entonces él escucha una voz que le dice, no te acerques, y si te acercas, quita las sandalias de tus pies. Entonces hay una experiencia allí que está formada por un elemento material, es decir, la zarza ardiendo y la voz que Moisés escucha.
Pero hay un elemento subjetivo que es la interpretación de Moisés con respecto a esa experiencia. Ahora, eso es lo que tenemos en primer lugar. Tenemos una experiencia, por supuesto. Después de eso viene una etapa, podríamos decir, esta etapa es incierta, no sabemos cuánto tiempo sucedió entre las experiencias que se vivieron y el momento que estas llegaron a quedar, este, eh, bueno, a formar parte de una oralidad o de una etapa oral en donde se van comentando, se van explicando, se van compartiendo, pero la virtud de la oralidad o la virtud de esta etapa oral es que también va moldeando la interpretación. Si ustedes viven un episodio o contemplan un episodio cualquiera que este sea, en la primera vez que ustedes lo cuentan, ese episodio que han visto, hay una manera de decirlo. Pero si ustedes tienen que contarlo una segunda vez a otra persona, ustedes mismos van afinando detalles de su narrativa. Entonces, ustedes vivieron una experiencia. Esa experiencia causó una impresión en ustedes que ustedes pueden explicar a través de una cierta argumentación. Pero en la medida que ustedes van compartiendo el testimonio de lo vivido, esto también hace que se afine la interpretación y que, pudiéramos decir, se vaya puliendo la manera en cómo se comunica aquella experiencia. Entonces, esta etapa oral o esa etapa de oralidad por la que atraviesan la mayoría de las obras de la escritura, los libros de la escritura, es aquella etapa en donde esa experiencia se va explicando y reafinando en la explicación cada vez y la misma interpretación también va teniendo una mayor fineza. Cuando, cuando la experiencia que ya atraviesa por una etapa de oralidad y entonces finalmente empiezan a plasmarse por escrito, tenemos en el tercer punto lo que son las sagas. ¿Qué es una saga? Es un relato breve que revive la experiencia vivida, pero con fines de tener, de compartir, con fines de tener un elemento material, que en este caso sería un relato breve, de tener un elemento material que se pueda comunicar a los demás. Entonces tenemos ahí sagas, tenemos episodios que después la suma de estas sagas o episodios van a constituir los ciclos. Algo de esto muy claramente se puede ver sobre todo en el libro del Génesis. Tenemos el ciclo de la vida de Abraham compuesto por diferentes sagas, es decir, por diferentes episodios de su vida. Entre las experiencias que tuvo Abraham, bueno, primeramente fue su llamado de Ur de los Caldeos. Después tenemos un episodio de la vida de Abraham, que es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Tenemos el otro episodio más de cuando tiene que ir a buscar esposa, o bueno, su esposa para Isaac, pero antes de eso, cuando recibe la promesa de parte de Dios de que él iba a ser simiente o padre de muchedumbres, ¿no? Porque de él brotaría una simiente que sería incontable para sus ojos, ¿no? Entonces, las sagas son relatos breves que se van conjuntando, que van ahí uniéndose para formar los ciclos. Tenemos el ciclo de la vida de Abraham, el ciclo de Isaac, el ciclo de Jacob, es decir, los patriarcas constituyen toda esa experiencia que ellos viven, van constituyendo primeramente sagas y después ciclos. Y cuando tenemos varios ciclos, entonces lo que surge y lo que tenemos ahí es una colección. Entonces el Génesis es una colección de los patriarcas, desde el llamamiento de Abraham hasta
la casi entrada en la, o bueno, hasta la casi estancia en Egipto. Entonces, cuando tenemos ya toda la colección con su preámbulo y todo eso, en este caso el preámbulo, pues son los relatos de la creación. Cuando tenemos toda esa colección ya ahí armada, entonces finalmente surge el libro. Y el libro, por supuesto, ya va a llevar una edición final. Y esta edición final lo que va a hacer es acomodar y afinar la secuencia de lo que está allí. A veces, no siempre, pero a veces se construye todo de manera cronológica, como va a ser muy común en el género narrativo. Se trata de construir todo de manera cronológica, no de manera estricta, no de forma estricta, pero sí de manera que se vean claramente los orígenes, que en este caso van a ser los orígenes del pueblo israelita. Entonces, este es el proceso de formación de los textos narrativos, que no es como uno podría llegar a pensar, que en una sentada Moisés se puso a escribir los primeros 5 que tradicionalmente son conocidos como los 5 libros de Moisés, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. No es que en una o dos noches haya escrito de corrido el Génesis, no, sino que más bien los especialistas ya han encontrado cómo es a través de muchos análisis y mucha comparación, muchas acciones comparativas, pueden llegar, incluso cómo se han constituido, porque nuestra Biblia no es el único libro sagrado generado en el mundo, sino que también tenemos otros libros sagrados que justamente atraviesan por el mismo proceso. Pero este proceso es el que nosotros ya tenemos que identificar cómo es que se van generando, en este caso, nuestros libros sagrados. Muy bien. Ahora vamos a unir esto con lo siguiente. Este es a manera de repaso, pero siempre es importante considerarlo porque el hermeneuta y el intérprete tienen que tener constantemente en su mente que existen distintos tipos de literatura en la Biblia, distintos géneros literarios. Y obviamente cada género literario tendrá sus propias reglas de interpretación. No se puede interpretar la narrativa igual que la apocalíptica o interpretar el género sapiencial en los mismos términos que el género profético. Bueno, esto que ustedes están mirando en esta diapositiva, queridos hermanos, son los tipos o los géneros literarios que hay en nuestra escritura. Yo sé que la versión Reina Valera, que es la que tradicionalmente hemos usado, por lo menos aquí en México ha sido tradicional el uso de Reina Valera. Este, Reina Valera es una buena versión, en cuanto a traducción literal, se puede decir que de lo mejor que hay, porque por mucho tiempo ha servido justamente para todos los trabajos de hacer de exégesis, de hacer hermenéutica, etcétera. Ha servido muy bien ese texto. Pero una de las limitaciones, pudiéramos decir, y eso ya solamente se puede decir ahora que hay toda una amplia gama de versiones de la Biblia, algo que podemos decir ahora con respecto a Reina Valera, es que dado su objetivo, siempre lo que marca su quehacer es ser muy literal, ser muy literal. Entonces es una traducción que tiende a ser muy literal en su trabajo de traducción, pero que a veces, y esa es la limitación, que a veces impide identificar los géneros literarios que hay en la escritura. Salvo que sea el libro de los Salmos o el Eclesiastés o Job,
que sin mayor dificultad son identificados como literatura sapiencial y poética, pero de ahí el resto de la, de la escritura, Reina Valera permite que veamos casi todo como si todo se tratara de un mismo género, pero obviamente que no lo es. El género narrativo es el primero de los géneros señalados aquí. Es, como decíamos, el que más abunda en la escritura. Tenemos bastantes secciones muy amplias de este tipo de género, el género narrativo. Otro de los géneros es la crónica. ¿Cuál es la diferencia entre el género narrativo y la crónica? La crónica, por definición, siempre va a dar referentes de espacio, de tiempo, de lugares. Cuando me refiero a referentes de espacio, me refiero a referentes del lugar geográfico, fechas, y hasta donde sea posible una secuencia arreglada cronológicamente. Siempre vamos a tener esa peculiaridad en el género de la crónica, porque la crónica se va a ocupar mucho por ese tipo de detalles. Los personajes que intervienen, el contexto en cuanto a las fechas y los lugares, eso va a ser muy importante. El género narrativo, aunque sí pretende guardar un cierto orden en las cosas, no está tan preocupado como la crónica en dar detalles de espacio y de tiempo. Entonces, el género narrativo lo encontramos lo encontramos mucho en el Pentateuco, lo encontramos en también amplias secciones del Nuevo Testamento, en los Evangelios, tenemos el libro de los Hechos, por supuesto. Tenemos varias cosas donde está presente ahí este tipo de género, la narrativa. El género jurídico, como su nombre lo dice, es todo aquel que tiene que ver con el tema de las legislaciones, ¿no? El libro de Levítico, algunas secciones del libro de Deuteronomio, pero el género jurídico tiene que ver con eso, todo lo que abarca cuya temática esencial está enfocada a la promulgación de leyes, de prescripciones, de ordenanzas, de mandamientos. Los 10 mandamientos, nuestros 10 mandamientos, entrarían dentro de ese orden de lo jurídico. Otro género también bastante abundante, mucho más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento, es el género profético. Tenemos la profecía clásica, tenemos lo que estructuralmente se han denominado los profetas mayores y menores, tenemos obras excelentes como la de Isaías, Jeremías, pero también tenemos obras bastante concisas. Por ejemplo, algo muy interesante, ustedes ven los distintos libros proféticos, si han leído las Lamentaciones de Jeremías, pero si hiciéramos un experimento entre leer las Lamentaciones de Jeremías y luego leer el libro de Jonás, es enteramente un panorama totalmente diferente. La obra de Jonás está incluida dentro del género profético, pero no es estrictamente un libro profético, sino que tiene un poco de narrativa, un poco de algunos tintes de literatura sapiencial, pero también tiene mucho, aunque el evangelio todavía no existía, pero también tiene mucho del género evangélico. Y el libro de Jonás es como si fuera una especie de cuento. Jonás está escrito, está su autoría, que no queda muy clara, aunque se atribuye a Jonás, por supuesto. Y tuvimos en la historia israelita un profeta, Jonás, del cual se dice muy poco realmente.
Pero eso es lo que menos le interesa al libro. Al libro de Jonás es muy interesante porque está justo en la literatura tardía del Nuevo Testamento, digo, del Antiguo Testamento, en la literatura tardía, y tiene una intención muy, muy especial, y es mostrar la misericordia de Dios hacia las gentes o hacia pueblos o naciones no elegidas. Lo cual, para el tiempo en que se escribe, pues es una novedad completa, porque justamente por esta razón algunos han dicho que Jonás bien cabría, bueno, está en esa transición del Antiguo al Nuevo Testamento, pero bien podría caber tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento debido a la temática que maneja. Em, bueno, el género profético se constituye principalmente por oráculos. Los oráculos son aquellos contactos del profeta con Dios en donde Dios le dice al profeta su revelación. Esta revelación está compuesta en forma de oráculos que son sentencias, y normalmente las sentencias, ese tipo de sentencias registradas en la literatura profética, están encaminadas a corregir al pueblo, a llamar la atención al pueblo para que regrese a su camino. Eh, eh, hace mucho tiempo la literatura profética se pensaba que toda estaba encaminada hacia el futuro, como si lo profético fuera igual a vaticinio del futuro. Por supuesto, ya en los estudios más recientes se sabe que no, que la literatura profética tiene solo un bajo porcentaje que mira hacia el futuro y un amplio porcentaje que mira al presente inmediato, en este caso de la nación, sea el reino del norte o el reino del sur, porque los distintos profetas que escribieron sus obras, algunas de sus obras estaban dirigidas al reino del norte cuando después de la división del imperio que había constituido, Salomón se divide en cada uno de sus hijos, o bueno, en dos de ellos principalmente. Entonces se forma el reino del norte, que habrá de tener sus propios profetas, su propio trabajo profético, y el reino del sur, que igual tendrá sus propias, pues sí, sus propios profetas que estarán llamando la atención al pueblo de parte de Dios. Entonces, algo que brota así mucho en la literatura profética son el registro de los oráculos de Yahvé, y justamente tienen ahí ese nombre, oráculo de Yahvé. Bueno, la literatura sapiencial, sin lugar a dudas, fácilmente identificable en el libro de los Salmos, Eclesiastés, el propio libro de los Cantares, y esos por hablar de los canónicos. Pero también tenemos extracanónicos que formaban parte o llegaron a formar parte de la Septuaginta, como es el libro de Sabiduría, el libro de Eclesiástico, em, que también reúnen este tipo o esas características de la literatura sapiencial y poética. Entonces, en Salmos, que es una combinación de lo poético y lo sapiencial, pues tenemos ahí obras, o tenemos salmos muy enfocados, algunos muy cortos, Salmo 117, y algunos bastante largos, el 119, pero justamente todo esto está enfocado a la literatura. ¿Cuál es el objetivo de la literatura sapiencial? Eh, el principal en lo sapiencial es la sabiduría, no entendida como la acumulación de conocimiento, sino la sabiduría entendida como el saber vivir bajo las ordenanzas divinas, cómo vivir sabiamente de acuerdo a los parámetros que Dios tiene. Y entonces, por eso tenemos allí en Proverbios,
grandes cantos a la sabiduría, grandes alabanzas a la sabiduría, que en este caso la sabiduría sería una personificación, tal y como aparece ahí en el texto, una personificación de Dios. Entonces, aunque son alabanzas a la sabiduría, pues son directamente alabanzas a Dios. Muy bien. Tenemos también la parte litúrgica. Esta parte litúrgica está dividida. Éxodo 15, por ejemplo, el cántico de Moisés. Tenemos en el libro de los salmos que son llamados los salmos de la entronización. Este, tenemos varias secciones de salmos que se utilizaban litúrgicamente en las distintas fiestas israelitas. Entonces, lo litúrgico tiene que ver con el uso de aquellas secciones literarias que tienen como finalidad adornar, en este caso, las festividades o las celebraciones cúlticas del pueblo. Y eso está repartido. Por ejemplo, el mismo cántico cristológico de Filipenses 2 entraría dentro de este género de lo litúrgico. Es un canto, Filipenses 2 es un canto de alabanza y justamente también entra en este género de lo litúrgico. Entonces, pueden ver ustedes cómo algunos de estos géneros están repartidos en diferentes secciones. No es que encontremos, a veces sí, como es Salmos y Proverbios, secciones bastante amplias de literatura sapiencial y poética, pero a veces vamos a encontrar distintas secciones más pequeñas a lo largo y ancho de la escritura. Por ejemplo, las lamentaciones de Jeremías es mucha poesía ahí, mucho pensamiento poético del autor. Uno de los, comparativamente, en términos literarios, un excelente material de este profeta, ¿no? Tenemos también la literatura apocalíptica, que es uno de los géneros literarios que más polémica causan, porque tiene muchas imágenes imágenes o una simbología muy peculiar, ¿no? Dragones, bestias con muchas cabezas. No sé, es el tipo de literatura que casi pudiéramos decir el tipo de literatura fantástica, porque todos los seres que ahí aparecen, pues son seres no de la vida cotidiana, no del contexto natural donde vivimos nosotros, sino son seres construidos que también una simbología que comunica que ciertamente transmite una determinada enseñanza. La apocalíptica, uno de los géneros tardíos, se ha identificado unas secciones muy breves de apocalíptica en Ezequiel y en Daniel, pero la mayoría de este género se sitúa justamente en el periodo intertestamentario. La apocalíptica surge en el periodo intertestamentario y en el Nuevo Testamento un género plenamente identificado con esto, pues es el Apocalipsis, ¿no? El Apocalipsis es rico en este tipo de imágenes, rico en este tipo de simbología, que por supuesto deben interpretarse de cualquier manera menos literal. Y pero digo, es un tipo de literatura bastante polémico por las múltiples interpretaciones que se le han dado. Tenemos también otro género que es la historia. La historia a veces viene en forma de narrativa, a veces viene en forma de crónica,
Vamos a tener también secciones de esta historia, algo que encontramos de este tipo de género es en los libros de los Reyes, en el libro de los Hechos y también en algunas secciones de los libros proféticos, pero la historia tiene como finalidad apuntar cómo va siendo el desarrollo del pueblo, apuntar sus episodios más representativos, este, y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la nación israelita, si hablamos del Antiguo Testamento. Y si hablamos del Nuevo Testamento, pues el objetivo aquí va a ser tejer el hilo de cómo se fue desarrollando la iglesia y todos los factores que intervinieron en este desarrollo, ¿no? Tenemos el género evangelio, que antes no había sido, los evangelios han existido siempre, ¿no? Desde que se escribieron, pero la identificación del género evangelio no había sido tan clara como hasta en la época relativamente reciente, porque se ha identificado ya el género o se ha determinado el género evangelio, los evangelios, como un género en sí mismo. Aunque en el Evangelio a veces convergen lo profético, lo sapiencial, incluso lo jurídico, converge también la parte narrativa, algunas secciones apocalípticas como Mateo 25, Lucas 24. Entonces, el género evangelio es muy interesante porque también pueden llegar a converger en él distintas formas de literatura, pero integralmente ha sido identificado ya como un género en sí mismo, el género evangelio. Y tenemos el género epistolar, que obviamente son las cartas. Las cartas, las epístolas escritas por Pablo u otros, Juan, Pedro, y otros autores no plenamente identificados, pero cuyas obras, sin lugar a dudas, se consideraron como dignas, esenciales de quedar ahí en el canon del Nuevo Testamento. Entonces, el género epistolar tiene sus propias características. Es una carta que se dirige desde el autor hacia una comunidad determinada. Contiene un saludo, contiene un desarrollo que a veces va a ser el trato de diferentes problemas, el trato de la problemática a atender o a analizar, y después viene un cierre, una conclusión y un saludo final. Entonces, el género epistolar, que era un género que ya se utilizaba en el primer siglo, que se utilizaba incluso en un siglo anterior al nacimiento del cristianismo, tenía como objetivo llevar las noticias del emperador hacia los confines de sus tierras conquistadas. Entonces, cada vez que se lanzaba un edicto imperial, pues, eso ya lo podemos ver también en el Antiguo Testamento, con Ciro, con otros reyes extranjeros, en donde cada vez que hacían un edicto, pues sus mensajeros salían por por todas las provincias llevando estas noticias del emperador. Eh, es un género que sirve mucho para la expansión del Evangelio y la comunicación del Evangelio en el Nuevo Testamento, porque ¿qué sería sin este género epistolar de todas aquellas aportaciones que hacen los diferentes autores para, dar a conocer el Evangelio y que después se conjunten en una colección muy importante y lleguen a conformar una parte esencial del canon del Nuevo Testamento? Entonces es muy valioso también este género, un género bastante común en el primer siglo, pero que gracias a
pues a todo este proceso comunicativo del Evangelio, pues tenemos allí mucho material, tenemos muchas evidencias. No son, nuestro canon conserva todas aquellas cartas que se consideraron dignas de entrar en el canon. Hay todo un proceso de análisis para establecer la canonicidad de una carta, pero quiero decirles que no fueron las únicas. Hay muchas otras cartas que no entraron en el canon y que están ahí. De hecho, hay estudios relacionados a este respecto que analizan materiales que no quedaron en el canon, pero que de una u otra manera también reflejan este surgimiento de la fe cristiana. Y se miran como referentes que uno puede, si uno así lo desea, uno puede eh, leer, analizar, estudiar, para también tener un referente extra bíblico o un referente más allá de lo canónico, pero que también se refiera al mismo tema. Bueno, tenemos entonces que estos géneros son los que más se encuentran presentes en la escritura. Y ya decíamos al inicio que debemos estar muy conscientes de esta diferencia entre los géneros para tener en cuenta las formas de acercamiento, es decir, las formas de interpretación. Entonces, esto es a manera de confirmación, a manera de repaso, es algo que debemos estar, que el intérprete, el hermeneuta, tiene que estar, eso no se tiene que olvidar de nuestra mente. Muy bien. Ahora, voy a enunciar también como una manera de pues, de refrescar la memoria sobre estas cuestiones, varias, por lo menos cuatro de las herramientas más comunes que utiliza el hermeneuta que utiliza el intérprete. Dice aquí las distintas herramientas de la exégesis bíblica ligadas al aspecto literario de los escritos bíblicos. Ya desde la primera sesión con la que comenzamos en esta semana, el día martes, señalábamos el punto esencial y trascendental de que la Biblia es literatura. Entonces, desde la exégesis bíblica, lo que se conoce como los métodos exegéticos, tenemos estos cuatro acercamientos para darnos cuenta de cómo es el análisis literario de la escritura. Hay varios niveles de análisis, por supuesto, pero dentro del análisis literario están esos cuatro acercamientos que claramente tienen que ver con el valor literario de la escritura. El primero de ellos es la crítica de las formas. Cuando ustedes lean por ahí y escuchen a alguien decir o referir la crítica de las formas dentro de los métodos exegéticos, bueno, se refiere justamente a la identificación de los géneros literarios. Cuando ustedes preparan un sermón, una charla, una plática, ustedes deben determinar qué tipo de género es el que pretenden comunicar. Obviamente, ustedes no van a decirle a la asamblea, a la grey, a los hermanos, no va a decir, hermanos, voy a predicar sobre el género sapiencial contenido en el libro X. Pues no le van a decir eso, pero para ustedes como estudiantes debe quedar muy claro qué género literario es el que compone la sección que ustedes quieren comunicar. Entonces, la crítica de las formas establece, o su objetivo es identificar los géneros literarios, obviamente sus características, porque cada género literario tiene sus propias características. Los géneros literarios y sus características
para que el estudiante, el intérprete, lo tenga en cuenta. A ello se suma otra metodología que es la crítica de las tradiciones. ¿Qué es la crítica de las tradiciones? Dice, analiza los conceptos, imágenes o tradiciones extrabíblicas que se han incorporado o reinterpretado para ser parte del texto canónico. Una de las cosas que, para poner un ejemplo sobre este punto de crítica de las tradiciones, una de las cosas que más causaron pues problema fue cuando los relatos del Génesis, los relatos de la creación, se compararon con otros relatos o con algunos de los relatos míticos de otras culturas contemporáneas de Israel. Y se encontró que el Enuma Elish es justamente, comparativamente, muy parecido, estructuralmente, muy parecido a los relatos bíblicos de la creación. Y esto, repito, causó mucho revuelo, causó mucha inquietud y a veces mucha incomodidad, porque normalmente estamos acostumbrados a pensar que lo que encontramos en la Biblia, que lo que se escribe en la Biblia, no tiene paralelo con nada, con ninguna otra cultura, con ningún otro escrito. No, lo que está escrito en la Biblia es auténticamente cristiano y no tiene paralelo en otras partes, o por lo menos con otros textos de otras culturas. Y la verdad es que sí no es mucho, porque tampoco vamos a decir, vamos a exagerar la situación, pero sí hay aspectos en la literatura bíblica que tienen su paralelo o que tienen, comparativamente hablando, mucho parecido con otros textos, y por eso aquí dice extra bíblicos, con otros textos no canónicos, que normalmente, y esto no sería tan eh, pues tan difícil de considerar, porque sí tenemos que tener en cuenta que a veces hay una comunicación entre culturas, ¿no? Nosotros hoy que vivimos un mundo globalizado, pues hoy más que nunca, mucho más que antes, vivimos una comunicación cultural de mucho dinamismo. Entonces, imaginen ustedes a las culturas en aquella época, no era tan diferente, había una comunicación o lo que los sociólogos han determinado que siempre entre las culturas a un cierto nivel también se dan los intercambios culturales. Esto opera a nivel de lo lingüístico. Por ejemplo, aquí en México, quizá por estar más cerca de Estados Unidos, utilizamos muchos vocablos que tienen que ver con el inglés. Entonces, a nivel de lingüístico, a nivel de tradiciones, a nivel, incluso a nivel de la economía, también vivimos una economía globalizada. Pero entonces los intercambios culturales son innegables. Lo son ahora y también lo han sido en el pasado. Entonces, la crítica de las tradiciones, en un análisis del texto bíblico, analiza qué es lo que hay en el texto canónico, pero que también tiene sus paralelos en las culturas contemporáneas. Las culturas o los textos contemporáneos al surgimiento de los textos que hoy son considerados canónicos. Entonces, la crítica de las tradiciones ubica ese tipo de cosas. Tenemos la crítica de la redacción. La crítica de la redacción trata de establecer, de exponer la identidad del autor. ¿Quién escribió el libro de los Hebreos? Por ejemplo, durante mucho tiempo se pensó que Pablo había escrito Hebreos, y hay muchas razones para pensarlo.
Sin embargo, ya en un estudio más especializado se ha determinado que no fue Pablo el autor del libro de los Hebreos. O, por ejemplo, lo que ya señalamos hace un rato, el libro de Jonás. ¿Quién escribió el libro de Jonás? Pues realmente no se sabe. No se sabe quién escribió el libro de Jonás. Lleva el nombre de un profeta, sí. Y ese profeta hay una mínima mención suya en otro de los libros proféticos. Pero de ahí a que podamos asegurar y tener la certeza de que fue Jonás, el Jonás histórico, porque el Jonás histórico, el que vivió en un cierto momento en la historia de Israel, pues no vivió 400 años, por supuesto. Entonces, la obra del libro de Jonás está situada en el periodo intertestamental en una época en donde aquel profeta que se menciona, pues ya no estaba vivo, por supuesto. Pero a veces una de las cuestiones de la literatura es que se toma el nombre de alguien conocido o relativamente conocido para titular la obra que se pretende comunicar. No sabemos quién escribió Jonás, pero lo que sí conocemos es su intención. Entonces, dice aquí, crítica de la redacción, dice, se expone la identidad del autor en cuanto a ideas, estilo, tendencias, teología e intención. Teología e intención, que es muy, muy importante. Entonces, esto es lo que ha determinado en el caso del Nuevo Testamento, la crítica de la redacción, determinar cuáles son los escritos auténticamente paulinos y cuáles no. En el caso de Efesios y Colosenses, que durante mucho tiempo se dieron también como autoría paulina, en un estudio y análisis más cercano, se determinó que no, que Pablo no había sido el autor ni de Efesios ni de Colosenses. Pero la crítica de la redacción, nos estamos refiriendo a estos herramientas de la exégesis bíblica, hermano, pero obviamente ya nos podemos dar cuenta que son estudios muy especializados. Son estudios que justamente hacen personas que son expertas en los idiomas bíblicos, que pueden estar ahí como decimos acá, con lupa, pueden estar con lupa, determinando cuáles son las transiciones, cuáles son los giros inesperados que contiene una carta, cuando, eh, eh, cuando existía una base original y después a esa base original se fueron agregando otros capítulos u otras secciones u otros asuntos, como es, ya lo decíamos, la primera carta a los Corintios. Entonces, la crítica de la redacción, que es un trabajo, es una tarea muy especializada que realizan los expertos, tiene como objetivo determinar estas cuestiones. ¿Quién es el autor? Por ejemplo, es muy interesante en el Evangelio de Juan. Es el cuarto evangelio, es el último evangelio en escribirse hacia la última década del primer siglo, y hay quienes dicen que en realidad pertenece al segundo siglo, pero hay quienes señalan en esta crítica de la redacción que no fue un solo autor, sino que fue una escuela interpretativa, lo cual también es bastante probable por el estilo, la tendencia y la teología que hay en el cuarto evangelio, que es enteramente distinto de los evangelios sinópticos. Entonces, este tipo de estudios tan especializados lo hacen personas expertas, ¿no? Personas que se dedican a determinar la autenticidad del autor. Si pensamos que, por ejemplo, ya el Pentateuco, que tradicionalmente se señalaba y se decía que Moisés fue el autor, pues obviamente que no, ¿verdad? Obviamente que en esta crítica de la redacción se determina cómo es el proceso
y alejado de la postura tradicional, ¿no? De Moisés como autor del Pentateuco. Y tenemos por último la crítica textual. La crítica textual, todos estos están muy vinculados, estas cuatro críticas o procedimientos o metodologías están muy ligados, y entonces la crítica textual se encarga de fijar el texto original, destacando variantes, correcciones y adiciones integradas al texto. Como lo que tenemos, si hablamos del Nuevo Testamento, lo que tenemos ya no son los originales se perdieron, quién sabe dónde quedarían, pero lo que tenemos es copias de copias de copias de copias. Entonces, por eso las Biblias que tienen aparato crítico, se llama aparato crítico aquellos señalamientos especializados de cuando hay una variante textual en aquel pasaje o en aquel libro, cuando las variantes, los aparatos críticos son secciones. Hay algunas Biblias de estudio que tienen este aparato crítico. Las Biblias de estudio más serias tienen allí, cuando hay una variante textual, dicen, esto no aparece en los textos más antiguos. Y porque justamente se hace un comparativo de todas las copias disponibles, se hace la comparación y se determina si hay variantes y cómo, y si, bueno, estableciéndose una cronología de esas copias, se determina también si hubo adiciones que con el tiempo ya quedaron integradas y que forman parte ya del libro por sí. Y, y no se quitan, por supuesto que no se quitan, son pequeñas secciones a veces muy insignificantes, pero es necesario que se conozca esto. Y no se quitan, se deja el texto tal cual, pero sí se señala la variante textual. Queda ahí señalada en la parte de lo que se conoce como el aparato crítico. Bueno, como podemos ver, la Biblia como literatura o el arribo de la Biblia como literatura ha traído una serie de mecanismos de interpretación, de análisis, de estudio para determinar, literariamente, para determinar cómo se va generando, cómo se va moviendo, cómo se establece y cómo se plasma y cómo se quedó en su edición final los distintos libros que hoy componen nuestra escritura, nuestra Biblia. Bueno, por supuesto, no son todos los métodos exegéticos, pero son aquellos que tienen que ver con los aspectos literarios de la Biblia. Por eso hemos querido mencionar estos cuatro de los distintos métodos exegéticos, estos cuatro que tienen que ver con el aspecto, repito, literario de la escritura. Muy bien. em, Conjuntando y dándole un poquito de forma a esto que hemos visto, dice la Biblia, por supuesto también es literatura, dice la consideración de los géneros literarios y sus reglas de interpretación parten del hecho de que la Biblia también es literatura. Habíamos dicho, y es lo que vamos a empezar a retomar un poquito con nuestra clase de hermenéutica, que la lengua, el idioma, ya configura una manera de pensamiento. Y viceversa, el pensamiento configura o va configurando su sistema lingüístico. El pensamiento, si vamos a poner un ejemplo de cómo existe esta configuración y reconfiguración entre sistema lingüístico y pensamiento, pues un ejemplo lo tenemos muy claro en el idioma inglés.
El idioma inglés es el tipo de sistema lingüístico muy práctico, pero que también refleja un sistema de pensamiento. Si ustedes revisan el sistema de pensamiento de en este caso, por ponerlos como un ejemplo, de los estadounidenses, pues ellos son muy pragmáticos. Para todo lo que ellos hacen, cómo estructuran su vida alrededor de lo funcional, de lo operativamente funcional, alrededor de eso configuran su vida. Y por eso tenemos ese tipo de idioma, un idioma no muy rico, digo, si lo comparamos con el español o el castellano, no es un idioma muy rico en cuanto a extensión de vocabulario, pero sí es un idioma bastante práctico y eficiente, que a fin de cuentas es lo que pudiera interesar, ¿no? Cuando algo es conciso, es eficiente, es práctico, pues, ¿qué más queremos? En este caso, es un ejemplo de cómo la lengua y el pensamiento se configuran y se reconfiguran mutuamente. El idioma español o castellano, debido a su gran amplitud, a su gran, ¿cómo se dice? Gran extensión de vocabulario y de conceptos y de todo, y a su riqueza de sintaxis y todo eso, pues somos por ejemplo, yo creo que es cierto, los hispanoparlantes somos muy rolleros, o sea, nos gusta mucho tirar el rollo porque justamente como hay mucho a nuestra disposición, entonces somos muy parlanchines. Pero eso es también porque tenemos una lengua que es muy vasta, que tiene una combinación, tiene una sintaxis, pero riquísima. Entonces, podemos decir muchas cosas de diferentes formas. O uno puede decir una cosa, pero utilizando muchísimos recursos para decirlo, para expresarlo. Bueno, volviendo aquí a la diapositiva, entonces tenemos la lengua y tenemos el pensamiento como elementos que van a constituir el texto. Pero obviamente sabemos que el texto bíblico se ha escrito en dos idiomas preferentemente, que es el hebreo y el griego koiné, y con algunas muy pequeñas secciones en arameo. Hay razones para que tenemos una versión aramea del Antiguo Testamento, por supuesto, pero el texto canónico como tal, eh, y fue el consenso que el texto canónico del Antiguo Testamento se escribiera en hebreo. Por eso el texto que nosotros tenemos es el texto hebreo. Y en cuanto al Nuevo Testamento, pues tenemos el griego koine, el griego popular, que es en el que se escribieron los libros del Nuevo Testamento, porque era el idioma de mayor circulación en aquel tiempo. Y entonces los textos que han llegado a nosotros, pues son esos textos. Por un lado el hebreo y por otro lado el griego. Pero lo que nosotros tenemos ya en nuestras manos es la traducción. A veces se nos olvida esta parte o a veces no somos tan conscientes de esta parte de la traducción. ¿Qué es una traducción? Reina Valera es una traducción. Dios habla hoy, la Biblia española, la Biblia latinoamericana, etcétera, todas son una traducción. ¿Qué es una traducción? Una traducción busca, hay dos idiomas, por ejemplo, el hebreo y el castellano. Entonces, lo que hace la traducción es buscar las equivalencias conceptuales, lingüísticas, entre el castellano y el hebreo.
Entonces, busca las equivalencias y las pone por escrito. Ese es el trabajo de traducción. Ya decíamos que Reina Valera es muy, muy literal en su trabajo de traducción, lo cual es bueno. Pero el hermeneuta, el intérprete, tiene que contar con una traducción literal, que sería Reina Valera, y tiene o tendría que contar en su trabajo de interpretación, tendría que contar además con una traducción dinámica, que en este caso sería la Nueva Versión Internacional, la Dios habla hoy, la Biblia en lenguaje actual, Dios habla al hombre. Ahora hay muchas opciones de traducción dinámica. La traducción dinámica, contrariamente a la traducción literal, no se enfoca tanto en encontrar la equivalencia perfecta de un concepto a otro, de una palabra a otra, de un vocablo a otro, sino que la traducción dinámica se encarga de encontrar el sentido de ese vocablo original y traducirlo a un vocablo actual, pero que refleje en lo más posible ese sentido original que se tenía. Entonces, aquí el quehacer ya no es tan literal, sino es una traducción dinámica. Y va a ser muy recomendable, muy bueno, que ustedes cada vez que estén preparando un tema, alguna charla, el pasaje que ustedes desean tratar, igual lo lean en Reina Valera, pero igual lo lean, lo revisen en las otras traducciones dinámicas. Bueno, porque todo eso sirve para tener información y sobre el sentido y significación de las palabras que vengan ahí en nuestro texto. Y adicionalmente, si ustedes pueden utilizar herramientas de análisis como palabras griegas o palabras hebreas, pues eso enriquece mucho más su manera o su trabajo de acercamiento al texto. Muy bien. Muy bien, hicimos ese paseo por elementos que tienen que ver con el trabajo de exégesis, el trabajo de interpretación, y vamos a volver a entrar en esta parte de la teoría de la comprensión, de la hermenéutica en sentido estricto. Dice el horizonte común de comprensión. ¿Cuáles son los elementos que facilitan la comprensión-comunicación? Bueno, definitivamente el lenguaje. Si hablamos del lenguaje original, del idioma original, o si hablamos también de la traducción o de la versión. Entonces, es definitivo que uno de los elementos que facilitan la comprensión es el lenguaje. Obviamente, lo que más tenemos nosotros a mano, pues son las traducciones, son las versiones bíblicas. Pero si a eso nos podemos ayudar con las lenguas originales, pues va a ser mucho mejor. También tenemos el pensamiento. El pensamiento es muy importante en el horizonte común de comprensión, que estemos considerando la cuestión del pensamiento. Porque el pensamiento es justamente la comprensión del mundo, es decir, la cosmovisión que se tiene, que en este caso, si hablamos del texto bíblico, tenemos aquí un ejemplo en Éxodo 23 y 4. No sé si alguien me puede ayudar a leer este pasaje. Son dos versos 3 y 4 de Éxodo 20. Dice Éxodo, así, hermano. Sí. Éxodo 23 y 4 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. muy bien, muchas gracias, hermana Rosy. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Parece imperceptible,
parece imperceptible, pero ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Cuál es la cosmovisión que resalta en este pasaje de Éxodo 23, en la sección de lo que conocemos como los 10 mandamientos? ¿Qué tipo de cosmovisión? Bueno, es un tipo de cosmovisión en tres pisos, ¿sí? Lo que está arriba en el cielo, lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra. Esta cosmovisión de los tres pisos lo encontramos reiteradamente en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el himno grisológico de Filipenses 2 es para que toda rodilla se doble de los que están arriba en el cielo, de los que están abajo en la tierra y los que están debajo de la tierra. Entonces, esta cosmovisión de ver el universo en esos tres niveles, en esos tres pisos, cielo, tierra y lo que hay debajo, es una cosmovisión que por lo menos con nuestra cosmovisión actual ya no corresponde, ya es totalmente diferente. Hoy, con todo lo que conocemos acerca del universo y del espacio y de las galaxias y de los planetas y del sistema solar y todo eso, realmente ya no hay un arriba y no hay un abajo. O sea, en la cosmovisión actual, científica que nosotros tenemos ahora, ya no hay un arriba y no hay un abajo, ¿sí? Pero en la cosmovisión bíblica sí, los que están arriba en los cielos. Pero los que están arriba en los cielos puede referirse tanto a los astros como son la luna, el sol y las estrellas, pero también a la parte espiritual, los ángeles y Dios mismo, ¿no? Dios mismo está en el cielo y diríamos que es el cielo. La palabra cielo en el Nuevo Testamento, o por lo menos en griego, es ouranos, y de ahí viene uno de los nombres de uno de los planetas de nuestro sistema solar, que es Urano, el planeta Urano. Pero Uranos, que es el término griego para cielo, Uranos se refiere a aquello que está más allá del plano terrestre. Y aquello que está más allá del plano terrestre ya es el Uranos. Y en el Uranos habitan o están los seres espirituales, los seres angélicos, pero también está Dios. Y también desde allí se ven las estrellas y todos los cuerpos celestes. Pero esta cosmovisión del mundo, repetimos que es la cosmovisión bíblica, ya no se corresponde con la cosmovisión moderna, con la cosmovisión actual. Entonces, estas diferencias sobre el pensamiento y la comprensión del mundo, pues nosotros tenemos que considerar que ya ha cambiado, que nosotros leemos ahí el texto, pero que esa comprensión es diferente a como nosotros la manejamos ahora. Además del lenguaje y el pensamiento, tenemos también las creencias. Tenemos muchos símbolos, muchos rituales a lo largo y ancho de la Biblia que constituyen en su contexto y en su época la verdad, que constituyen la forma de hacer las cosas. Y vamos a ver solamente un ejemplo, que es el pacto abrámico. Y por favor, si podemos leer Hechos 15, versos Génesis. 17 y 18, sí. Adelante, hermana Rosy, si me hace favor. Digo, perdón, Génesis, yo dije Hechos, me equivoqué. Génesis 15, versos Señor. 17 y 18. Sí, señor. Dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Muy bien, muchas gracias, hermano Rosy. Entonces, aquí vemos uno de los antiguos rituales para pactar, para hacer un pacto. ¿Y cuál era
funcionamiento, el llevar a cabo de aquellos antiguos rituales, bueno, si dos personas querían celebrar un pacto, entonces lo que hacían era matar un animal, dividirlo en dos partes, y el ritual consistía en que cada uno de las partes que iban a adquirir ese pacto pasaban por en medio del cuerpo dividido. Entonces se partía o se tendría que partir aquel animalito exactamente en partes iguales, dejar un corredor en medio, y el ritual consistía en que las dos partes a celebrar el pacto pasaban por en medio. Ahí se ve según el relato de Génesis 15, se ve que la antorcha pasa por en medio. Y obviamente la antorcha simbolizando la presencia de Dios. Y por eso dice el texto, aquel día Jehová hizo pacto con Abraham. Pero hoy día, ¿cómo hacemos nosotros pactos? ¿Cómo establecemos nosotros un pacto? Bueno, hoy hacemos contratos. Hoy celebramos contratos. Y los contratos vienen firmados, se especifican, hay cláusulas, etcétera, etcétera. Y esa es la manera en como nosotros hacemos hoy las cosas. Pero no dejamos de ver que en la antigüedad, y tal y como lo muestran las escrituras, tenemos diferentes formas de celebrar las cuestiones de la vida, ¿no? Las creencias vienen a ser un elemento también en este horizonte común de comprensión. Las creencias vienen a ser un elemento constituyente que puede bien acercarnos o alejarnos de este horizonte común de comprensión. Eh, mientras más elementos de acercamiento haya entre los dos horizontes, mucho más claro va a ser el horizonte común de comprensión. Voy a ir rápidamente y brevemente a la imagen que yo había presentado antes, que es esta. El hermeneuta, para señalar lo mismo que estamos diciendo con respecto al horizonte común de comprensión. El hermeneuta está en el horizonte actual. Hay un horizonte bíblico, que es el que está arriba. Y cuando los dos horizontes empiezan a comunicarse, digamos, el lector moderno empieza a investigar, empieza a comprender cómo se hacían las cosas en aquel tiempo, cómo era la cosmovisión en aquel tiempo. En la manera en que hay esa comprensión, va apareciendo la firmeza del horizonte común de comprensión. Porque en la medida que yo conozco cuáles son las costumbres y etcétera del horizonte bíblico, entonces yo me acerco más a ese horizonte y estoy en mejor capacidad de comprenderlo y por lo tanto de interpretarlo. Pero si el hermeneuta no hace ese movimiento de investigación, de comprensión, de análisis del horizonte bíblico, entonces el horizonte común de comprensión va a ser muy débil y los resultados de la interpretación serán igualmente débiles. Entonces aquí vale mucho para el intérprete que en la medida que uno conoce el horizonte bíblico a través de la investigación, de la información, etcétera, a través de todo eso, en la medida que uno conoce el horizonte bíblico, entonces el horizonte común de comprensión se va favoreciendo, se hace más sólido para poder hacer nuestra tarea interpretativa. Entonces, la eficacia de la tarea hermenéutica depende de este diálogo comprensivo entre el horizonte actual, el horizonte nuestro y el horizonte bíblico. Si hay un diálogo eficaz, entonces la interpretación también va a ser eficaz. Bueno, además de las creencias, también están todas aquellas convicciones, costumbres y valores
que están presentes en el texto y que no podríamos traerlas tal cual a nuestro mundo moderno, a nuestras prácticas modernas. Por ejemplo, la ley del levirato. Tenemos este ejemplo en Deuteronomio 25, versos 5 y 6. Pues ya abusando de mi hermana Rosy, ¿me ayudaría como para leer esto, hermana? Deuteronomio 25, versos 5 y 6. Sí, señor, dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Correcto. Que es una de las leyes antiguas un poco para nosotros raras, por supuesto, ¿no? Hoy día no, ni de, decimos acá en México, ni de chiste lo aplicaríamos, ¿no? Pero son aquellas costumbres, aquellos valores, y se da la razón, dice, para que su nombre no sea borrado, no desaparezca, no sea como si él nunca hubiese existido. Pero obviamente son costumbres, son valores que hoy ya no tienen vigencia, que hoy ya no pueden practicarse más y ahora tendremos nuestras propias razones hacia ese respecto. Entonces, el horizonte común de comprensión tiene que ver con todo este marco de cuestiones, el lenguaje, el pensamiento, las creencias, las costumbres, los valores, etcétera. O sea, todo esto, en la medida en que nosotros conocemos el texto bíblico en cuanto a todo esto, entonces la tarea hermenéutica se hace más eficiente, más eficaz. Muy bien. Esto nos lleva a lo siguiente. Esto nos lleva a lo siguiente. Dice la hermenéutica como teoría de la comprensión. Y aunque vamos a trabajar la idea que nos comunica Gadamer, George Gadamer, en realidad todo este análisis comenzó con Schleiermacher y Heidegger. Esos dos filósofos, todos son, junto con Gadamer, todos son filósofos alemanes, y ellos fueron los que iniciaron los trabajos de hermenéutica, pero la hermenéutica como teoría de la comprensión. Entonces, aquí, desde ese punto de vista, ya no está el interés. Normalmente el interés del intérprete estaba centrado en el texto. Ahora, desde el contexto de Gadamer, entonces él desplaza el texto, no porque el texto deje de ser importante, ni mucho menos, pero él ubica el centro de interés en el intérprete y en el autor. Es decir, dos cosas que habían quedado disminuidas en el trabajo interpretativo. Porque el trabajo interpretativo se había preocupado preferentemente por el texto. Pero estos filósofos llamaron la atención a algo importantísimo y justamente el aporte de ellos es lo que ha construido para el día de hoy la hermenéutica moderna. Y yo dije que estaríamos trabajando a este Severino Croato, pero Severino Croato, el punto de partida de Severino Croato es justamente los aportes de estos tres filósofos. Por eso me interesa que veamos directamente a Gadamer para después saber de qué nos está hablando Croato.
Entonces, Gadamer dice que la importancia de la tarea hermenéutica, aparte del texto, y a veces, esto nos va a parecer un poco, eh, pudiera parecer un poco exagerado, pero Gadamer dice que a veces la tarea hermenéutica recae más en los polos que en el centro, es decir, en el intérprete y en el autor, que en el propio texto. Y eso parecería contradictorio porque estaríamos acostumbrados a pensar que la tarea hermenéutica recae directamente en el texto. Pero vamos a entender un poco por qué lo dice Gadamer. George Gadamer dice que, bueno, en estas preguntas del intérprete, ¿quién es el intérprete? ¿Quién está interpretando? ¿Quién es el que pretende acercarse al texto? Y pregunta sobre el intérprete, no para conocer su nombre, porque el nombre podría ser Pedrito, Juanita, no sé, quien sea. El nombre es lo de menos. Pero sí se refiere a que el intérprete ya trae por sí mismo condicionamientos que le hacen lo que se conoce precomprensión, y algunos otros autores más, bueno, el concepto formal es precomprensión, pero una manera más popular de entender esto es los prejuicios. El intérprete ya está condicionado por sus propios prejuicios a la hora de arribar al texto. Entonces el intérprete ya viene con una precomprensión, ya viene con algo armado en su mente. Y esto diríamos en términos de hermenéutica, diríamos entonces que, por eso yo me refería a que todos nosotros tenemos ya una hermenéutica confesional. ¿Y qué nos daría esa hermenéutica confesional, hermanos? ¿Qué nos daría la hermenéutica confesional? Sería, ¿saben qué nos da? Nos da básicamente la hermenéutica convencional, nuestra doctrina. La doctrina nos da esa hermenéutica confesional. Es decir, nosotros arribamos al texto bíblico, pero lo hacemos ya con los lentes de nuestra doctrina. Y no cualquier doctrina, es decir, la doctrina que tiene de manera particular la Iglesia de Dios del séptimo día. Entonces, a la pregunta de quién es el intérprete, quién es el que se acerca al texto bíblico, diríamos, pues es un hermeneuta de la Iglesia de Dios del séptimo día. Y ya en cuanto digamos es un hermeneuta de la Iglesia de Dios del séptimo día, entonces Gadamer diría, bueno, ya viene condicionado por factores de orden doctrinal, por factores de orden tradicional, ese intérprete ya viene condicionado para arribar al análisis del texto. De hecho, Gadamer no ve malo esto. O sea, más bien lo que él hace es ser conscientes de que todo intérprete, sin excepción, todo intérprete, porque es imposible. Gadamer va a explicar también, George Gadamer va a explicar que es imposible allegarse a un texto e interpretarlo sin tener una precomprensión. De hecho, Gadamer va más allá. Dice que justamente por esa precomprensión que ya tenemos, es que el texto nos puede decir algo. Es que comprendemos el texto. Si no tuviéramos ninguna precomprensión, entonces el texto no podría decirnos o podría decirnos nada. Por ejemplo, nosotros ya tenemos una precomprensión acerca de la vida. ¿Cuál es nuestra precomprensión? Pues que esta vida material y temporal tiene un fin, pero mi vida está una vida eterna. Esa es mi precomprensión. Yo ya tengo una precomprensión en mí, que la vida que yo tengo en el aquí y el ahora no es el todo. Hay una promesa de una vida
después de la muerte. Después de que yo muera, hay una promesa de resurrección. Ese es algo que yo tengo integrado en mi precomprensión. Entonces, cuando yo llego al texto y leo aquellos pasajes que tienen que ver con la resurrección de los muertos y la promesa de vida eterna, entonces eso cobra sentido para mí porque es algo que yo de hecho ya creo, espero y en eso estoy trabajando. Entonces, por eso es que George Gadamer dice que si no tuviéramos una precomprensión, nuestra comunicación con el texto no sería eficiente. Y gracias a que tenemos o que tenemos prejuicios o a que tenemos conceptos con antelación, es que entonces el texto sí nos dice a nosotros o sí se comunica con nosotros. Podemos encontrarle sentido porque tenemos una esperanza de vida después de la muerte. Pero los cristianos no somos los únicos que tenemos esa esperanza de vida después de la muerte. A veces se expresa en otras religiones de maneras, con otros esquemas, de otras maneras distintas. Pero, pero ellos también tienen su esperanza en que esta vida, la cual nos toca vivir, no es el todo, que hay una promesa de algo más. Entonces, ¿quién es el intérprete? Entonces, ¿quién es el intérprete? Cualquier persona que ya tiene una serie de conceptos, ya que ya tiene una precomprensión y que esa precomprensión le resulta útil para poder leer el texto. Ahora, otro de los intereses de Gadamer es ubicar al autor del texto. Es lo que en la sesión pasada nosotros enunciábamos como casi un acercamiento psicológico al autor. ¿Quién es el autor? Porque cuando uno refleja un escrito, uno también refleja sus propias experiencias vitales. Uno a través de un escrito está reflejando sus preocupaciones, está reflejando aquello que considera como prioritario, está reflejando aquello que le mantiene latente. Entonces, todo eso no lo puede revelar el texto. El texto también nos revela quién es el autor, cuáles son sus preocupaciones, cuál es lo que le está llevando a escribir de manera como lo hace. Entonces, Gadamer dice que el proceso hermenéutico, mucho más que el estudio del texto mismo o en sí mismo, es fijarse en el intérprete y en el autor. Y cuáles son los condicionamientos que cada uno tiene y que les ayudan a comunicarse y a tener parte en ese texto. Una de las cosas que yo mencionaba sobre Severino Croato es que para Severino Croato, una vez que el texto queda terminado, el texto se independiza de su autor. No lo niega, no lo olvida, pero sí se independiza del autor. Sin embargo, diría Gadamer, aunque existe una independencia del texto terminado de su autor, aún así el texto sigue reflejando las experiencias vitales de ese autor. Y por eso señalamos como algunos ejemplos que los libros del Nuevo Testamento siguen reflejando esas experiencias vitales de los autores, tanto del autor como de la comunidad a la que escriben. Y en la medida que nosotros podemos ser sensibles para ver y analizar y tomar todo eso, entonces la tarea hermenéutica se hace mucho más sólida. Pero entonces aquí algo que nos dieron en este aporte estos filósofos alemanes fue que la interpretación no queda
absorbida por el texto mismo, sino es una tarea que tiene que ampliarse para incluir tanto al intérprete como al autor. Y entonces se cobra un mejor balance de la tarea interpretativa, porque ya no estamos preocupados solamente en lo que dice el texto, sino estamos preocupados en lo que quiso decir el autor, cuál fue su intención debido a sus experiencias vitales y qué está buscando el intérprete que quiere arribar a la lectura de ese texto para responder también a situaciones vitales. Gadamer diría que hay situaciones vitales en ambos, en el autor y en el intérprete. Y en la medida que el intérprete conoce y resuelve esas experiencias vitales, entonces será mejor su quehacer hermenéutico. Si el intérprete no está consciente de sus necesidades vitales, entonces a veces va a imponer al texto algo que el texto no dice, algo que el texto no tiene, o va a forzar demasiado el texto para que el texto responda a sus experiencias vitales, pero ya de una manera no legítima, de una manera forzada. Y eso es una mala tarea hermenéutica y un mal ejercicio interpretativo. Por ejemplo, hay modelos hermenéuticos que en nuestros días se están moviendo sin mayor problema. Y creo que con esto me voy a quedar, queridos hermanos. Vamos a dejar con esta diapositiva nuestro tema de esta semana. Dice, ejemplos de modelos hermenéuticos y sus resultados prácticos. Ustedes, por supuesto, han escuchado hablar de la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad es aquella ideología, y lo voy a poner así, es aquella ideología que pretende justificar el materialismo desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista religioso. Entonces, para justificar un cierto modelo económico o una cierta ideología materialista, entonces se elabora toda una hermenéutica con esta línea de pensamiento, que es la teología de la prosperidad. Entonces, lo que va a hacer la teología de la prosperidad va a resaltar todos aquellos episodios bíblicos que hablan de la riqueza, que hablan y presentando siempre la riqueza como bendición de Dios. Entonces, cuando presentas la riqueza como una bendición directa de Dios, entonces estás validando tu propio estatus. Es lo que decíamos con el intérprete. ¿Cuál es el interés del intérprete? Bueno, el interés del intérprete es validar su estatus. Igual, a lo mejor tiene mucho dinero. ¿Y cómo quiere legitimar que tiene mucho dinero? ¿Cómo quiere validar? O sea, no se quiere deshacer de ese dinero. No lo quiere regalar. No quiere hacer beneficencia tampoco, ¿no? Digamos, en nuestro contexto actual, las grandes fortunas y las personas que hacen mucho dinero pronto son vistas como héroes, como personas extraordinarias, ¿no? Que luego dicen, hizo su primer $1,000,000 antes de los 20 años. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Pues que nos pase la receta a todos, ¿no? Entonces, el intérprete quiere legitimar una experiencia vital. Estamos en lo que explica George Gadamer. El intérprete siempre va a querer legitimar una experiencia vital. Puede ser buena o no tan buena. Entonces, el intérprete, ¿qué desea limitar? Bueno, ¿qué desea legitimar, perdón? Entonces, la teología de la prosperidad
que es algo muy, muy... Ustedes vean a los predicadores estadounidenses, los que manejan grandes masas, los que hacen sus programas por televisión y todo eso, los que tienen campañas de muchas cosas, campañas de sanidad y todos aquellos eslogan de tú vas a ser rico hoy si se lo pides a Dios o puedes cambiar tu vida en poco tiempo si Dios se lo pide porque Él está esperando a abrir y derramar la riqueza de los cielos, las ventanas de los cielos sobre tu vida, solo tienes que creerlo. Todas estas cuestiones ideológicas de legitimar un cierto estatus económico tienen que ver con la teología de la prosperidad y es un modelo hermenéutico, es un modelo hermenéutico. Y, pero no es el único modelo hermenéutico que tenemos. Como ejemplos también tenemos el modelo de la teología de la liberación, que es una lectura más sociopolítica. Y entonces, desde esta lectura, desde ese modelo hermenéutico, entonces tenemos que uno de los papeles de la iglesia y del creyente es liberar al ser humano de todo carácter opresivo, de toda aquella cuestión que oprima y que reste y que devalúe la dignidad humana. Por eso uno de los eslogan de la teología de la liberación es opción por los pobres, porque desde esta lectura sociopolítica los pobres han sido justamente las víctimas de todo un sistema opresivo, un sistema que favorece a unos que aplasta a otros, ¿no? Eh, Les voy a poner un ejemplo para más o menos tener esta idea de la teología de la liberación y su modelo hermenéutico. Un ejemplo cotidiano. Aquí en México eh, tenemos, como en todos lados, tenemos diferencia de clases. Unos que por trabajo, por preparación académica, por muchas cosas, pasan su vida muy limitada. Una vida material muy, muy limitada. Y otro sector cuya pues preparación académica, circunstancias de vida, etcétera, en un estatus de vida totalmente diferente. Creo que eso sucede en muchas de las sociedades actuales. Pero, cómo adquiere un, una persona, digamos, pobre, artículos de primera necesidad y cómo las adquiere una persona de clase media? Aquí hay tiendas para que quienes son limitados económicamente puedan acceder a créditos de esos artículos de primera necesidad y a veces ya ni de primera necesidad, porque aquí hay un bombardeo bárbaro con cuestiones que ni necesitamos, este, pero ¿cómo acceden las personas de bajos recursos o de escasos recursos a productos que también pueden tener las clases más acomodadas? Bueno, hay unas tiendas aquí no es necesario que diga el nombre, simplemente cómo trabaja. Esta tienda, esta tienda trabaja de la siguiente manera. Les ofrece a ustedes un artículo, el artículo que puede ser en una casa acomodada, en una familia acomodada, ese mismo artículo se los ofrece a ustedes, pero les dice pero que van a pagar poquito, porque obviamente no lo pueden comprar de contado, pero van a pagar poquito y la tienda les dice, yo les voy a ayudar a que paguen poquito. Y efectivamente son pagos pequeños, pero durante un plazo que si tú sumas ese plazo y sumas los pagos pequeñitos, el producto te va a costar casi 2 veces su valor original. Ahora tenemos otras tiendas
para personas mejor acomodadas, que ya incluso tienen tarjeta de crédito, que dicen, tú vas a comprar el mismo artículo que está comprando el que tiene escasos recursos, el mismo artículo, las mismas características, del mismo precio, pero tú lo vas a comprar a meses sin intereses. Tienes tu tarjeta de crédito, cómpralo a meses sin intereses. ¿Quién salió ganando? ¿El pobre o la persona que de hecho ya tiene dinero? Bueno, salió ganando la persona que de hecho ya tiene dinero, porque este sistema, el sistema actual, favorece o hace ese tipo de favorecimientos. Entonces, el que es pobre se mantiene pobre, que digo, debería de ser al revés, ¿no? Si el pobre es el que necesita más ayuda para comprar, pues entonces favorece más al pobre, pero no sucede eso. Bueno, la teología de la liberación analiza más opresivos y dice, no, el evangelio va en un sentido contrario. El evangelio no puede legitimar el poder de quienes tienen o ostentan la economía. El evangelio tiene que favorecer a los pobres y sacarlos de ese estatus en el que son mantenidos. Entonces, la teología de la liberación juega con todas esas cuestiones de lectura más sociopolítica y constituye un modelo hermenéutico que también ha tenido su impacto. Ahora, el último al que me quiero referir, y ya con eso terminar por el día de hoy, es a lo que se viene moviendo desde hace 2 siglos y que hoy día tiene ya mucho eco. Y es lo que un teólogo alemán, este, Rudolf Bultmann, propuso para entender la Biblia. Dice, él decía, el hombre moderno, con todo lo que hoy conocemos y sabemos y todo, ya no puede mirar y creerle a la Biblia como si toda la cosmovisión bíblica fuera la verdad de la verdad. Dice, lo que tenemos que hacer para que el mensaje escritural sea comprensible al hombre moderno, tenemos que quitarle a la Biblia todos sus mitos, quitarle todos los mitos que tiene, porque esos mitos no ayudan para que el hombre moderno comprenda el mensaje. Entonces, por eso él creó lo que se ha dado en llamar el programa de desmitologización, que es que el mensaje escritural viene envuelto en un ropaje mítico. Y eso es lo que nos impide tener una comprensión del texto. Entonces, en la medida que tú desenmascaras, le quitas ese ropaje mítico a la Biblia, entonces tú puedes traer el verdadero mensaje, el mensaje auténtico al hombre moderno. Y eso es eso es lo que los teólogos deberíamos hacer. Dejar a un lado todas aquellas creencias en milagros, en cuestiones sobrenaturales y todo eso que nada nos hacen por cambiar, que nos mantienen simplemente en algo tiene una parte de razón de ser lo que dice Bullman, porque dice, al traernos el paquete completo, al traernos aquella cosmovisión completa, mítica y todo eso, lo único que hacemos es mantener una misma línea religiosa. Dice, y por eso nada cambia. Y las cosas no van a cambiar a menos que tú elimines todo eso mítico y traigas el verdadero mensaje. Si traes el verdadero mensaje, entonces verás cómo las cosas empiezan a cambiar. Entonces, se entiende el interés de Pullman, pero imagínense lo que eso significó para todo el mundo cristiano. Para el mundo cristiano decirle que su Biblia tiene mitos era un insulto. Y hasta el día de hoy, decir que la Biblia tiene una cosmovisión mítica, por supuesto, sería un insulto para muchos cristianos actualmente. Entonces, estos tres modelos hermenéuticos, justamente tienen que ver con esto que decía George Gadamer. ¿Quién es el intérprete? El intérprete puede ser Bullman. El intérprete puede ser un miembro de la teología de la prosperidad o puede ser un miembro de la teología de la liberación.
pero hay que saber quién es ese intérprete. Ah, es que ese intérprete somos nosotros. Sí, pero ¿quién eres tú? Es que yo soy de la Iglesia de Dios del Séptimo Día. Ah, ¿y en qué crees tú? Bueno, todo eso juega en el papel de la hermenéutica. Y resulta, según George Gadamer, resulta decisivo en nuestra interpretación. Y creo que algo fácilmente demostrable que ya señalamos acerca de todos estos procesos hermenéuticos es que Gadamer tiene razón, porque si todos los intérpretes y todos los lectores entendiéramos lo mismo desde la misma base, constituiríamos un solo cuerpo, una sola iglesia, una sola denominación. Pero la verdad es que no. Constituimos una diversidad de confesiones y grupos justamente porque tenemos intereses diversos, tenemos una precomprensión diversa y nuestros resultados hermenéuticos son totalmente diversos. Entonces es fácil demostrable que Gadamer tiene razón. Los condicionamientos del intérprete son los resultados de su labor hermenéutica. Entonces, todo esto es el antecedente que nos va a ayudar a entender lo que vamos a ir también abordando sobre Severino Croato. Y vamos a estar también agregando a manera de repaso y de confirmación cuestiones generales de la hermenéutica como estudio interpretativo, métodos exegéticos, principios de interpretación bíblica, para seguir apuntalando y a lo mejor, porque si trabajamos meramente la hermenéutica como teoría de la comprensión, a lo mejor podemos llegar a desligarla del complemento de la tarea, que es conocer el texto, conocer la cultura, el mismo lenguaje, los conceptos, las palabras, que los géneros literarios, o sea, todo eso, tener fresco todo eso también nos ayuda. Por supuesto, eso siempre va a ser benéfico para nosotros en la interpretación o en la tarea interpretativa, la tarea hermenéutica. Pues muchas gracias, hermanos, por su atención. Con el favor de Dios, nos vemos el próximo día martes. Y vamos a orar para despedirnos. Oremos, hermanos. Te bendecimos, Padre, y nos confiamos en tu misericordia y en tu gracia para que tú nos protejas el día de hoy en las actividades que realicemos. Llévanos con bien, Señor, a donde vayamos, si es a la escuela o a nuestros lugares de trabajo. Acompáñanos, líbranos de todo peligro, Señor, y permite que retornemos con paz y con bendición a nuestros hogares. Bendícenos a todos, Señor, acompáñanos, pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.